Libro segundo. Análisis del Espíritu. Nota informativa. Este material convertido a audiolibro ha sido posible gracias a los hermanos que integramos el ministerio Deseando de Dios. Visita nuestro canal y suscríbete. Activa las notificaciones, así estarás enterado de los nuevos videos que iremos subiendo. Capítulo 4. Oración y combate. Toda oración debería ser espiritual. Las oraciones no espirituales no son genuinas y no pueden dar resultados positivos. ¿Cuán abundante sería el éxito espiritual si todas las oraciones ofrecidas por los creyentes fueran realmente espirituales? Pero, triste es decirlo, las oraciones carnales son mucho más numerosas. Nuestra voluntad propia las priva de su fruto espiritual. Hoy día, los cristianos parece que utilizan sus oraciones para conseguir sus propios objetivos e ideas. Con algo más de comprensión, reconocerían que la oración es la expresión del creyente diciendo aquello que Dios quiere que diga, pidiendo aquello que es la voluntad de Dios. La carne, no importa en qué forma, debe ser crucificada. Ni tan siquiera en la oración está permitida. No es posible mezclar la voluntad humana con la obra de Dios, porque Él rechaza la mejor de las intenciones humanas y las perspectivas más provechosas del hombre. Dios no quiere seguir aquello que el hombre inicia. No tenemos ningún derecho a intentar dirigir a Dios, sino que debemos dejar que Él nos dirija. No tenemos otro talento que ofrecer, salvo dejar que Dios nos guíe. Dios no hará nada que se origine en el hombre, por mucho que oremos. Él condena toda oración de este tipo por considerarla carnal. Cuando los creyentes entren en el verdadero reino del Espíritu, descubrirán inmediatamente lo vacíos que son, porque no hay nada absolutamente en ellos que puede impartir vida a los demás o causar daño al enemigo. Instintivamente se apoyarán en Dios. La oración es, pues, imperativa, imprescindible. La verdadera oración descubre la vaciedad del que pide, pero también la abundancia de aquel a quien se pide. A no ser que la carne haya sido reducida al vacío por medio de la cruz, ¿de qué servirá la oración y qué puede significar? La oración espiritual no procede de la carne ni del pensamiento, ni del deseo o la voluntad del creyente, sino que procede de aquello que se ofrece en conformidad con la voluntad de Dios. Se hace en el Espíritu, es decir, la oración espiritual se hace después de haber discernido la voluntad de Dios a través de nuestra intuición. La orden que reitera la Biblia es orar en todo tiempo en el Espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 18. Si no oramos así, entonces estamos orando carnalmente. No debiéramos abrir nuestros labios a la ligera para hablar con Dios. Al contrario, primero debemos pedirle a Dios que nos muestre aquello por lo que hemos de orar y cómo debemos hacerlo. ¿No hemos ya perdido mucho tiempo en el pasado pidiéndole aquello que queríamos? ¿Por qué no le preguntamos ahora qué es lo que Él quiere? No lo que queremos nosotros, sino lo que Él quiere. Si lo hacemos así, entonces la carne no tiene punto de apoyo para intervenir. Esto es lo que hace que un creyente ore de verdad. Todas las oraciones espirituales se originan en Dios. Dios nos da a conocer aquello por lo que tenemos que orar, presentando esta necesidad como una carga en nuestro espíritu intuitivo. Solo una carga intuitiva puede llamarnos a la oración. Pero debido a una actitud descuidada, hemos desatendido en nuestra intuición estas llamadas delicadas a la oración. Nuestra oración no debería tampoco exceder la carga que hemos intuido. Las oraciones que no han sido originadas en el Espíritu provienen del mismo creyente. Por eso son carnales. Para que sus oraciones sean espirituales en vez de carnales,
el Hijo de Dios ha de confesar que es débil y no sabe cómo orar. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y pedir al Espíritu que le enseñe a hacerlo. Después de esto, orará de acuerdo con sus instrucciones. Dios nos concede la expresión para orar, como nos la concede para predicar. La necesidad de la primera es la misma que la de la segunda. Al reconocer nuestra completa debilidad, podemos depender del movimiento del Espíritu Santo dentro de nuestro espíritu para expresar la oración de Él. Qué vacía es la obra hecha por la carne, qué inútil es también la oración originada en la carne. No solamente debemos orar en el Espíritu, sino también con el entendimiento. Primera a los Corintios capítulo 14, versículo 15. Al orar, los dos tienen que actuar juntos. Un creyente descubre en el Espíritu aquello por lo cual ha de orar, y con la mente entiende aquello que ha descubierto. El Espíritu acepta la carga de la oración, mientras que el entendimiento formula la expresión en que vamos a materializar la oración. Solo de este modo se perfecciona la oración del creyente. ¿Con qué frecuencia el cristiano ora de acuerdo con el pensamiento de su mente, sin poseer ninguna revelación en su espíritu? Él es el origen de la oración, pero la verdadera oración se origina en el trono de Dios. Primeramente, es sentida en el espíritu de la persona, después es entendida en la mente, y finalmente es expresada a través del poder del espíritu. El espíritu humano y la oración son inseparables. Para ser capaz de orar con el espíritu, el cristiano debe aprender primero a andar según el espíritu. Nadie puede orar con su espíritu si durante todo el día anda según la carne. El estado de nuestra vida de oración no puede estar muy desconectado de nuestra vida cotidiana. La condición espiritual de muchos creyentes les descalifica a menudo de poder orar en el Espíritu. La calidad de la oración de un hombre está determinada por la calidad de su vida. ¿Cómo podrá una persona carnal orar espiritualmente? Una persona espiritual puede que tampoco ore espiritualmente, porque si no es vigilante también caerá en lo carnal. Sin embargo, si el hombre espiritual ora con frecuencia en el Espíritu, su oración le mantendrá en constante contacto con Dios. La oración ejercita el espíritu, que a su vez es corroborado por este ejercicio. La negligencia en la oración marchita al hombre interior. Nada puede sustituir a la oración, ni tan siquiera el trabajo cristiano. Muchos se hallan tan ocupados con el trabajo que no encuentran tiempo para la oración. Es por ello que no pueden echar demonios. La oración nos capacita para vencer al enemigo en nuestro interior y nos capacita para enfrentarnos con él en lo exterior. Los que han luchado contra el enemigo puestos de rodillas, al ponerse en pie, le verán marchar derrotado. Ahora bien, el hombre espiritual se fortalece a través de estos ejercicios. Pues si un creyente ora a menudo con su espíritu, su eficiencia espiritual se incrementará. Desarrollará una aguda sensibilidad para con los asuntos espirituales y será rescatado de toda insensibilidad espiritual. La necesidad común del cristiano espiritual es aprender, por medio de la revelación de Dios a su espíritu, a percibir el ataque enemigo, para inmediatamente ponerlo en evidencia por medio de la oración. Debiera reconocer cualquier movimiento de su espíritu, de modo que al instante pueda realizar aquello que Dios quiere que haga. La oración es trabajo. Las experiencias de los hijos de Dios demuestran que la oración consigue mayores resultados que cualquier otro tipo de obra espiritual. La oración se combate, porque es una de las armas principales en la lucha contra el enemigo. Efesios capítulo 6, versículo 18. Pero recordemos que solo la oración espiritual es auténticamente efectiva. Orar en el Espíritu
es lo más productivo al atacar al enemigo y resistir sus ardides. Puede destruir y edificar. Destruye todo lo que proviene del pecado y de Satanás, pero edifica todo aquello que proviene de Dios. La oración es, por ello, uno de los instrumentos más significativos en la obra espiritual y en el combate. Sí, tanto la obra espiritual como el combate son asunto para la oración. Si un creyente falla en la oración, falla en todo. Combate espiritual. Hablando en general, el cristiano que no ha experimentado todavía el bautismo del Espíritu Santo es un tanto vago al referirse a la realidad del ámbito espiritual. Es como el siervo de Eliseo, cuyos ojos estaban cerrados en esa área. Puede que reciba instrucciones de la Biblia, pero su entendimiento está confinado a la mente, porque aún no ha encontrado la revelación de su espíritu. Pero al experimentar el bautismo, su intuición se hace agudamente sensible y descubre en su espíritu un mundo espiritual que se abre ante él. Por medio de la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, no se limita tan solo a descubrir el poder sobrenatural de Dios, sino que entra en contacto con la misma persona de Dios. Y ahí es donde empieza el combate espiritual. Este es el periodo cuando el poder de las tinieblas se disfraza como un ángel de luz e incluso se atreve a falsificar y suplantar la persona y la obra del Espíritu Santo. Este es el momento en que también la intuición se da cuenta de la existencia de un terreno espiritual y de la realidad de Satanás y sus espíritus malignos. Los apóstoles fueron instruidos en las Escrituras por el Señor después del Calvario, pero solo se dieron cuenta de la verdadera existencia de un reino espiritual después de Pentecostés. El bautismo espiritual marca el punto de partida del combate espiritual. Una vez el creyente ha establecido contacto con la persona de Dios por medio del bautismo en el Espíritu Santo, su espíritu es liberado. Ahora es capaz de sentir la realidad de las cosas y seres en el dominio espiritual. Con este conocimiento, y recordemos que el conocimiento de un hombre espiritual no llega por completo de pronto, buena parte suele llegarle después de muchas pruebas, se encuentra con Satanás. Solo esos que son espirituales están capacitados para percibir la realidad del enemigo espiritual y entonces entrar en combate. Efesios capítulo 6, versículo 12. Esta guerra no se lucha con armas de la carne. Segunda a los Corintios capítulo 10, versículo 4. Puesto que el conflicto es espiritual, también las armas deben serlo. Es una lucha entre el espíritu del hombre y el del enemigo. Una lucha entre espíritu y espíritu. Antes de llegar a esta coyuntura en su trayectoria espiritual, el Hijo de Dios no entiende ni puede tomar parte en la batalla de los espíritus. Solo después que su hombre interior ha sido fortalecido por el Espíritu Santo, empieza a saber el modo en que ha de luchar contra su adversario en el espíritu. A medida que progresa espiritualmente, empieza a descubrir la realidad de Satanás y su reino, y entonces le es dada a conocer la forma en que ha de resistir y combatir al enemigo con su espíritu. Las razones de este conflicto son muchas, siendo las mayores la táctica de ataque y bloqueo del enemigo. Frecuentemente, Satanás o bien perturba las emociones de los cuerpos físicos de los creyentes espirituales, o bien bloquea la obra de los espirituales, o también causa disturbios en su ambiente circundante. La necesidad de luchar por Dios es aún otra razón para esta campaña de guerra. Mientras Satán trama sus estratagemas en el aire y trabaja en la tierra contra Dios, el pueblo de Dios contraataca con poder espiritual y destruye los planes del enemigo por medio de la oración. Aunque los santos desconocen a menudo los planes de Satanás, o lo que hace en un momento dado, pese a ello siguen luchando con ardor y sin descanso, porque saben quién es su enemigo.
Aparte de estas dos explicaciones anteriores, el combate espiritual tiene todavía otra motivación: la necesidad de ser rescatado del engaño satánico y liberar a las almas engañadas. A pesar de que su intuición espiritual se vuelve más aguda y sensible después de su bautismo en el Espíritu Santo, los creyentes pueden aún ser engañados. Para no caer en las artimañas del adversario, no solo precisan sensibilidad espiritual, sino también conocimiento espiritual. Si desconocen el modo en que el Espíritu Santo les dirige, pueden adoptar una actitud pasiva y ser hechos cautivos por el enemigo. El error en que caen más fácilmente los cristianos en este momento es seguir algún sentimiento o experiencia irracional en lugar de las directrices de su hombre interior. Una vez bautizados en el Espíritu Santo, ya han entrado en el reino sobrenatural. A menos que los creyentes reconozcan su propia debilidad, es decir, lo incompetentes que son en sí mismos para enfrentarse con lo sobrenatural, van a ser engañados. Hay dos fuerzas que influyen en el espíritu cristiano: el Espíritu Santo y el espíritu maligno. El que cree que su espíritu solo puede ser controlado por el Espíritu Santo comete una grave equivocación. Puede ser también controlado por el espíritu maligno. Dejemos bien sentado de modo definitivo que, aparte del Espíritu de Dios, existe adicionalmente el espíritu del mundo. Primera a los Corintios capítulo 2 versículo 12, que es, de hecho, el enemigo espiritual de Efesios capítulo 6 versículo 12. A no ser que el cristiano cierre su espíritu para resistir, puede encontrarse con que el maligno ha usurpado su espíritu a través del engaño y la falsedad. Cuando un hijo de Dios se vuelve espiritual, se halla sometido a la influencia del mundo sobrenatural. En este momento, es vital que conozca la diferencia entre lo espiritual y lo sobrenatural, confusión que causa muchos engaños. Las experiencias espirituales son aquellas que se originan en el espíritu del creyente, mientras que las sobrenaturales no tienen por qué provenir de allí. Pueden originarse en experiencias físicas o en la esfera anímica. El cristiano no debe interpretar una experiencia sobrenatural como idéntica a la espiritual. Debe examinar sus experiencias para discernir si proceden del exterior a través de sus sentidos o si realmente provienen de su hombre interior. Lo que emane del exterior, por sobrenatural que sea, nunca es espiritual. Los santos del Señor no deben aceptar jamás todo lo sobrenatural sin examinarlo, puesto que Satanás puede también realizar actos sobrenaturales. No importa cuál sea el sentimiento durante el momento de la experiencia, ni el aspecto del fenómeno o lo que dice que es. Los creyentes deben investigar su origen. La exhortación de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, debe observarse estrictamente. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Las falsificaciones del adversario a menudo superan las expectativas del creyente. Si el pueblo del Señor se humilla para admitir que es posible el engaño, serán defraudados con menos frecuencia. Debido a las falsificaciones del enemigo, el combate espiritual parece inevitable. A menos que los mismos cristianos vayan a enfrentar al enemigo con sus espíritus, el enemigo irá a ellos para suprimir su fuerza espiritual. En el conflicto espiritual, el espíritu del cristiano se enfrenta con el espíritu maligno. Si el cristiano ya ha sido engañado, luchará para reconquistar su libertad. Si no, lucha para rescatar a otros y para prevenir los ataques de Satán. Procura subyugar al enemigo oponiéndose a todos los planes y obras de Satanás. Estas batallas son luchadas con la fuerza del espíritu. Se necesita poder para mantener una campaña de guerra. Un cristiano debe saber cómo luchar con su espíritu contra su asaltante.
De otro modo, no sabrá discernir el plan de ataque del enemigo y la táctica que Dios quiere que él adopte. Pero si anda según el Espíritu, aprende a orar constantemente contra los poderes del mal. Y con cada batalla, su hombre interior incrementa su poder. Empieza a entender que al aplicar la ley del Espíritu, no solo vence al pecado, sino también a Satanás. En los pasajes de las Escrituras en que el apóstol trata del combate espiritual, podemos evaluar lo importante que es la fuerza en esa lucha. Antes de mencionar el problema del combate espiritual, Efesios capítulo 6 versículos 11 al 18, Pablo exhorta a sus lectores a que sean fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 10. ¿Dónde estará, pues, esta fuerza de que habla? Pablo nos dice en el capítulo 3, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Versículo 16. El hombre interior es el centro del hombre, el espíritu del hombre. Y justamente allí es donde los poderes de la oscuridad atacan al hombre. Por lo tanto, si el hombre interior es débil, todo lo demás es débil también. Un espíritu enclenque provoca miedo en el corazón, lo que automáticamente debilita la posición del creyente cuando éste se enfrenta con el mal. Lo que necesita preeminentemente es un espíritu firme. A menos que se haya dado cuenta de la naturaleza del conflicto, el creyente no será capaz de resistir a las potestades y poderes con su espíritu. Muchos cristianos se sienten libres y ágiles en el espíritu cuando todo es dulzura y luminosidad. Pero en el momento en que estalla un conflicto bélico, su espíritu se acobarda, se perturba, tiene miedo, hasta que, finalmente, se hunde. No comprende entonces cómo es posible que hayan sido vencidos. El objetivo de Satanás es la victoria, y con este objetivo delante, intentará alejar a los creyentes, atacando su posición espiritual de ascensión, para que, al descender ellos, él pueda ascender. La posición es un factor elemental en la batalla. Cuando el espíritu de un santo se tambalea, pierde su posición celestial. Los cristianos, pues, tienen que mantener un espíritu firme, sin ceder terreno al enemigo. Al darse cuenta de cómo su hombre interior es fortalecido con poder a través del Espíritu Santo de Dios, el Hijo espiritual de Dios aprende la absoluta necesidad de vencer al enemigo. Su hombre interior se vuelve más recio cuando ataca al enemigo con oración y lucha. Del mismo modo que los músculos del púgil se desarrollan en la lucha física, así también la fuerza del espíritu del creyente se incrementa en la batalla con el enemigo. Este asalto al creyente tiene por objetivo subyugar su hombre interior y así afligir su alma. Si el Hijo de Dios ha aprendido a apreciar las tretas de su adversario, no se rendirá en ningún momento, sino que resistirá, y con ello protegerá su alma emocional. La resistencia del hombre interior obliga al adversario a ponerse a la defensiva. El resistir es uno de los elementos primordiales en el combate espiritual. La mejor defensa es un ataque continuado. Oponerse con la voluntad y con la fuerza del espíritu. Oponerse significa liberarse del poder de sofocación. El enemigo será desbandado si luchamos para desbaratar sus planes con el espíritu. Pero si permitimos que el enemigo ataque y nosotros no ofrecemos resistencia, entonces nuestro espíritu se deprime, se hunde y puede que precise muchos días para volver a levantarse. El espíritu que no ataca al enemigo es a menudo un espíritu sofocado. ¿Cómo resistiremos? Con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Cuando un creyente recibe la palabra de Dios, ésta se torna espíritu y vida para él. Así pues, la puede emplear como su arma de resistencia. Un creyente celestial sabe cómo utilizar la palabra de Dios para descubrir las mentiras del enemigo.
incluso en ese momento, se está librando una batalla en el mundo del espíritu. Aunque no vista por los ojos de la carne, es sentida por aquellos que buscan el progreso celestial. Son muchos los que han sido atados y engañados por el enemigo y que han de ser liberados. No solamente hay necesidad de liberación del pecado y la injusticia, sino que también hay muchos que necesitan ser liberados, pues están amarrados por experiencias sobrenaturales. Debido a la curiosidad y a la búsqueda de sensaciones placenteras, hay cristianos que a menudo reciben alborozados estos fenómenos sobrenaturales, sin saber que estos, lo único que hacen es hinchar su orgullo, sin dar fruto real o permanente en cuanto a lo espiritual se refiere. Cuando los espíritus malignos triunfan en sus engaños, han puesto pie en el creyente. Desde esta base, el enemigo gradualmente extiende sus fronteras y finalmente consigue que el creyente ande según la carne. Desde luego, aquel que está amarrado no puede dar libertad a otros. Solo cuando se ve libre en la experiencia de los poderes de la oscuridad, puede el creyente vencer al enemigo y liberar a otros. La incidencia del peligro del engaño aumenta en proporción al número de los que experimentan el bautismo en el Espíritu Santo. Lo que necesitamos hoy en día es un buen número de santos victoriosos que sepan cómo hacer esta campaña de liberación de los que están bajo el engaño del enemigo. La Iglesia de Dios será derrotada si carece de miembros que sepan cómo andar en el Espíritu y cómo pelear con él contra el enemigo. Que Dios quiera levantarlos. Algo de qué prevenirse en el combate espiritual. Cada frase del andar del creyente tiene su riesgo particular. La nueva vida en nuestro interior está constantemente en guerra contra todo aquello que se opone a su crecimiento. Durante la fase física, es una guerra contra los pecados. En la fase anímica, es una guerra contra la vida natural. Y finalmente, en el nivel espiritual, es una batalla contra el enemigo sobrenatural. Es solamente cuando el cristiano se hace espiritual que el espíritu maligno hace el primer asalto contra su espíritu. Como consecuencia, esto se llama combate espiritual. Se lucha con el espíritu y contra espíritus. Este fenómeno ocurre con escasez, si ocurre, entre los creyentes no espirituales. No imaginemos, por lo tanto, que cuando el creyente alcanza el nivel espiritual, va a estar apartado del conflicto. Una vida cristiana es una lucha continua en el campo de batalla. El cristiano no tiene ninguna posibilidad de abandonar las armas hasta que está con el Señor. Cuando es anímico, se encara con el conflicto contra la carne y sus peligros. Cuando es espiritual, se encuentra con el combate espiritual y sus correspondientes riesgos. Inicialmente, está la guerra contra Amalek en el desierto. Al entrar en Canaán, empieza la lucha contra las 7 tribus de Canaán, donde el ataque de Satanás y sus huestes malignas contra el espíritu del creyente se inicia solo cuando el creyente ha pasado a ser espiritual. Como el enemigo centra su atención en el espíritu, es necesario que el creyente mantenga su espíritu en su estado normal y lo ejercite con frecuencia. Debe controlar con cautela todas las sensaciones corporales y distinguir con cuidado todos los fenómenos naturales y sobrenaturales. Su mente debe permanecer calmada, sin perturbaciones. Sus sentidos físicos deben mantenerse en equilibrio, sin ser excitados. Los cristianos espirituales deberían ejercitar su voluntad para negar cualquier falsedad y oponerse a ella, y seguir siempre a su hombre interior con todo su corazón. Si en cualquier momento siguiesen al alma en vez de al hombre interior, habrían ya perdido terreno en el combate espiritual. Además, deben guardarse de mantener al espíritu en pasividad. Ya hemos dicho anteriormente que toda nuestra guía debe proceder del hombre interior.
Debemos esperar en nuestro espíritu la guía del Espíritu Santo. Todo esto es fundamentalmente cierto. Sin embargo, es preciso que actuemos con mucha cautela para no equivocarnos, puesto que mientras esperamos en el Espíritu la guía del Espíritu Santo para que nos mueva y dirija, al punto surge el peligro de que nuestro espíritu y todo nuestro ser caigan en la pasividad. Nada puede proporcionar a Satanás más terreno para su lucha que un estado de inactividad. Por un lado, no deberíamos hacer nada por nuestras propias fuerzas, excepto obedecer al Espíritu Santo. Pero por otro lado, necesitamos estar alerta. No sea que nuestro espíritu o cualquier otra parte de nuestro ser se vuelva pasivo y se abandone a la inercia. Nuestro hombre interior debe gobernar con vitalidad todo nuestro ser y cooperar activamente con el Espíritu de Dios. Si nuestro espíritu cae en la pasividad, el Espíritu Santo no puede usarlo. Esto se debe a que su actuación en la vida humana es diametralmente opuesta a la de Satanás. El Espíritu Santo requiere que el hombre coopere vitalmente con él. Desea que el hombre coopere con él, porque él no viola nunca la personalidad del creyente. En contraste, Satanás exige al hombre que haga un alto por completo para que él pueda tomar las riendas y hacerlo todo en su lugar. Satanás quiere que el hombre acepte su obra pasivamente, convertir al hombre en un autómata. Cuán necesario es que estemos prevenidos contra los extremos doctrinales y las malas interpretaciones de la doctrina espiritual. No debemos temer ser radicales cuando obedecemos al Señor, ni hemos de temer ser duros al negar las obras de la carne. Pero tenemos que vigilar con cuidado para no permitir que se nos lleve a cualquier extremo doctrinal debido a equivocaciones conceptuales. Hemos puesto énfasis antes en que debemos buscar la obra de Dios, porque las cosas que pertenecen al hombre y nacen de él son vanas. Hemos dicho que no hay valor espiritual que no provenga del Espíritu Santo a través de nuestro hombre interior, y que deberíamos, por lo tanto, esperar la revelación de Dios en nuestro espíritu. Sí, es cierto. Y bendito aquel que siga esta verdad. Sin embargo, aquí se encuentra uno de los más graves peligros, el de caer en los extremismos por equivocaciones conceptuales. Incontables cristianos confunden esta verdad con lo que hemos llamado la caída en la inercia. Conciben la idea de que su mente debería quedar vacía para que el Espíritu Santo piense por ellos, que su emoción debería ser suprimida de modo que Él pueda depositar sus propias simpatías en ella, y que su voluntad no tiene que tomar ninguna decisión para que Él pueda decidir por ellos. Asumen que deben aceptar cualquier cosa que les llega por la intuición, sin discusiones. Consideran que su espíritu no tiene que cooperar activamente con el Espíritu Santo, sino que tienen que esperar a ser movidos pasivamente por Él. Y si captan y sienten algo, asumen de modo automático que procede de Él. Esto constituye un error muy serio. Es verdad que Dios quiere destruir toda obra de la carne, pero Él no quiere destruir nuestra personalidad. A Él no le agrada hacer de nosotros unos simples autómatas, sino que se deleita en nuestra cooperación con Él. Dios no desea que seamos personas sin pensamientos, sin sentimientos ni voliciones. Él anhela que sintamos lo que Él siente, que pensemos lo que Él piensa y que deseemos lo que Él desea. El Espíritu Santo no nos suplantará nunca al pensar, sentir o desear. Nosotros mismos tenemos que pensar, sentir y desear, pero siempre de acuerdo con su voluntad. Si tu inteligencia, sentimiento y voluntad entran en un estado de quietismo, en el que ya no somos activos, sino ociosos, esperando la fuerza exterior que nos active, entonces
nuestro espíritu cae también en la pasividad. Y así, Satanás se beneficia cuando no ejercitamos nuestro espíritu, sino que esperamos ser estimulados por una fuerza exterior. Hay una diferencia fundamental entre la obra del Espíritu Santo y la del espíritu maligno. El Espíritu Santo mueve a la gente a trabajar, sin poner a un lado la personalidad del hombre. El espíritu maligno exige a los hombres que se mantengan en la inactividad para poder trabajar en su lugar, reduciendo el espíritu humano a un robot. Así pues, un espíritu pasivo no solo le proporciona al maligno una oportunidad para obrar, sino que además ata las manos del Espíritu Santo, puesto que éste no quiere obrar si no es con la colaboración del creyente. Bajo estas circunstancias, el poder maligno intentará inevitablemente explotar la situación. Antes de su espiritualización, el cristiano no corre peligro de entrar en contacto con el poder satánico. Pero una vez es espiritual, el maligno asaltará su hombre interior. El cristiano carnal no experimenta nunca esta pasividad del espíritu. Solo el creyente espiritual se enfrenta al riesgo de convertirse en un espíritu aberrante. Debido a esta mala interpretación de la destrucción de la carne, el Hijo de Dios puede permitir que su hombre interior se abandone a un estado de inercia. Esto permite al maligno hacer ver que es el Espíritu Santo. Si el creyente olvida que el enemigo puede influenciar su espíritu del mismo modo que el Espíritu Santo, sin darse cuenta, puede aceptar que todo movimiento interior es del Espíritu Santo, y así ceder terreno a Satanás para que alcance su objetivo, que es desbaratar el bienestar moral, mental y físico del santo y hacerle sufrir dolores indecibles. Esto es exactamente lo que ha ocurrido a muchos de los que han experimentado el bautismo del Espíritu. No entienden que una experiencia así les inicia necesariamente en una relación mucho más cerrada con el mundo de los espíritus y les expone a la influencia del Espíritu Santo y también a la del espíritu maligno. Al experimentar un bautismo en el Espíritu, consideran que todas las experiencias sobrenaturales son bautismos en el Espíritu Santo. Ciertamente han sido bautizados en el Espíritu, pero lo que deberían preguntarse es, ¿en qué espíritu han sido bautizados? ¿En el Espíritu Santo o en el del maligno? Ambos pueden ser considerados bautismos en el Espíritu. El no reconocer que el Espíritu Santo requiere la cooperación de su Espíritu y que nunca fuerza su personalidad, hace que muchos cristianos caigan en la pasividad y que permitan que alguna fuerza exterior les atormente y aniquile. En una palabra, han sido bautizados en el espíritu maligno. Algunos cristianos que han sido genuinamente bautizados en el Espíritu Santo son incapaces de distinguir entre espíritu y alma, por lo que han sido posteriormente engañados. Debido a su experiencia especial, consideran que ahora que el Espíritu Santo ha tomado el control de sus espíritus, no deben dar ningún paso, sino permanecer en la pasividad. Y es así que su hombre interior se sumerge en una inercia total. Satanás empieza a suministrarles excesivas sensaciones placenteras, numerosas visiones, sueños y experiencias sobrenaturales. Las reciben todas como procedentes del Espíritu Santo, sin darse cuenta de que su espíritu inerte, como un imán, atrae estas experiencias falsas. Si supiesen distinguir lo sensacional y lo sobrenatural de lo espiritual, estos creyentes habrían examinado estas experiencias antes de aceptarlas como auténticamente espirituales. Pero, debido a una falta de discernimiento, combinado además con la pasividad de su espíritu, se hunden más y más en el engaño del enemigo. A medida que el espíritu del creyente se vuelve más y más pasivo, también lo hace su conciencia. Una vez su conciencia se ha vuelto pasiva, viene la expectativa de ser dirigido directamente por el Espíritu Santo, ya sea por una voz interior
o por un versículo de la Escritura. Finalmente, cree que el espíritu ya no le guía por medio de su conciencia o por decisiones que emanen de su intuición. En lugar de esto, será guiado en una forma más elevada. Este creyente supone que el Espíritu Santo le hablará directamente o a través de algunos versículos bíblicos. Al dejar de utilizar su conciencia y permitir que caiga en la inactividad, el santo es engañado para que haga caso del diablo en su andar cotidiano. El Espíritu Santo fiel, sin embargo, a su principio de actuación, se negará siempre a usurpar la conciencia de los hombres para utilizarla él por sí mismo. Solamente Satanás se aprovechará de la ocasión para sustituir la guía por medio de la conciencia e intuición del creyente con voces sobrenaturales y otras estratagemas y trucos. A medida que la conciencia se vuelve más pasiva y el espíritu maligno pasa a ser el que la guía, algunos cristianos empiezan a relajar sus estándares morales, pensando que, a partir de entonces, viven de acuerdo a un principio de vida superior, de modo que tratan las cuestiones inmorales como si ya no fuesen inmorales. También dejan de progresar en la vida y la obra. En lugar de ejercer su poder intuitivo para captar el pensamiento del Espíritu Santo u ocupar su conciencia en discernir el bien del mal, simplemente siguen la voz sobrenatural que viene del exterior y que les reduce a meros robots. Estos cristianos confunden la voz sobrenatural con la voz de Dios. Pasan por alto el consejo de los demás, su propio razonamiento y su propia conciencia. Se convierten en los seres más obstinados que hay en el mundo. Se niegan a escuchar a nadie. Se imaginan que obedecen a una ley vital más alta que el resto de sus hermanos espirituales. ¿Con qué precisión encajan en la descripción del apóstol? Teniendo cauterizada la conciencia. Primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. En sus conciencias hay una ausencia total de convicción de pecado. Para resumir, en nuestro combate espiritual, debemos conservar nuestro hombre interior en un estado activo, completamente entregado al Espíritu Santo, pero no con una sumisión pasiva. De lo contrario, seremos engañados por el enemigo. Incluso aunque el adversario no nos ataque, nos quedaremos encerrados en nuestra posición si no mantenemos al espíritu operativo y en contacto receptivo. Con lo cual, el enemigo tendrá de todos modos la oportunidad de obturar todas las salidas que permitan a nuestro espíritu trabajar, servir y batallar. Sería como si estuviera sofocado nuestro hombre interior. Por lo tanto, debe estar activo y abierto. Debe resistir a Satanás constantemente. De lo contrario, será atacado por todas partes. Otro principio importante que tenemos que aprender en el combate espiritual es que debemos atacar a Satanás incesantemente. Este es el modo con que evitaremos que él nos ataque. Cuando un creyente ha entrado en el dominio de lo espiritual, ha de mantener un combate diario, una actitud espiritual militante, pidiendo al Señor que desbarate todos los planes que Satanás intente ejecutar a través de sus poderes malignos. Si no lo hace así, su espíritu descenderá de su altura celestial, se debilitará, perderá su sensibilidad y finalmente se volverá imperceptible. Todo esto se debe a que el hombre interior del creyente se ha abandonado a una actitud pasiva que le impide tomar la iniciativa en el ataque. Así pues, se le cede terreno al enemigo, que le asaltará, le rodeará y finalmente cerrará su espíritu. Pero si el creyente abre su espíritu diariamente y resiste continuamente al enemigo, mantendrá a su espíritu movilizado y éste se fortalecerá más y más cada día que pase. El cristiano debe ser rescatado de toda mala interpretación concerniente a la vida espiritual. A menudo conjetura, incluso antes de entrar en la esfera espiritual, que si llegase a ser tan espiritual como su hermano, sería muy feliz.
Se imagina que la odisea espiritual es un asunto placentero y así se contempla a sí mismo en una vida de gozo perfecto. No sabe que lo que ocurre es precisamente lo contrario. El camino espiritual no proporciona ningún gozo a la propia persona, sino que es una vida de constante esfuerzo y lucha. Eliminar al combate espiritual en una vida espiritual es quitarle la espiritualidad. La vida en el espíritu es un camino de sufrimientos, de estar alerta, de trabajo, cargada de preocupaciones y pruebas, llena de conflictos y desesperanzas. Es una vida entregada plenamente al servicio de Dios y vivida en total desinterés de la propia felicidad. Cuando un cristiano es carnal, vive para sí mismo y para su propio disfrute espiritual. Este cristiano es de poco valor para Dios. Solo cuando muere al pecado y a su vida particular, será apto para ser usado por Dios. Una vida espiritual es una vida de utilidad espiritual, porque es vivida para emprender un asalto tras otro, una constante batalla contra el enemigo espiritual de Dios. Debiéramos ser celosos en la obra de Dios, atacando sin descanso al enemigo, y no permitir que nuestro espíritu decaiga y se hunda en la pasividad. Si aún no eres parte del canal Deseando de Dios, suscríbete ahora mismo, dale clic a la campanita y activa las notificaciones, así podrás estar enterado de los nuevos videos que iremos subiendo.